Busquen su Biblia, hermanos, el libro de los Salmos, capítulo 44, gloria al Señor, hasta el versículo 8, gloria a Dios, de 1 al 8 del capítulo 44. Cuando lo encuentran, contestan con el amén, gloria a Jesús, aleluya. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi Rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, y en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Amén, gloria al Señor. Alabanzas a Dios, aleluya, bendito Dios.
gloria al Señor. Vamos adelante, gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga en esta mañana. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están presentes en esta hora. Saludamos también a nuestros hermanos allá en sus hogares. Que Dios los bendiga también. Al estar juntamente con nosotros, el poder escuchar la santa palabra del Señor, el poder reunirnos en la casa del Señor, el poder alabar y glorificar su nombre. Amén. Así que bienvenidos todos. Amén. Hoy sí ya nos conocimos todos, ¿verdad? Nosotros más delegados también, pero ahí vamos también con la ayuda del Señor. Amén. Tanto tiempo, hermanos, amén, pero ha llegado el momento y ahora pues a seguir hacia adelante en medio de toda la adversidad que venga hacia nuestras vidas en el caminar de este evangelio. Hay que seguir luchando. Amén. Así lo voy a invitar entonces que se ponga de pie, abriendo su Biblia en Mateo capítulo 7, verso 1 y 2, vamos a dar lectura en esta preciosa mañana. Vamos a ver qué Dios nos va a enseñar. Mateo 7, 1 y 2. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Mateo 7:1, ¿lo tenemos? Amén. Amén. Vamos a dar lectura entonces y lo vamos a hacer siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Amén. Puede sentarse en esta mañana. El Espíritu de Dios, amén, se mueve y está en este lugar. Amén. Una de las características de Dios que solamente Él la posee es que Él trasciende, dice, amén, a la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros los seres humanos tenemos límites donde estar, donde llegar, pero Dios puede estar en todo lugar, en cualquier lugar. Amén. Eso es la diferencia de nuestro Dios, que no lo tenemos que cargar, amén, para que esté con nosotros. Más bien, Él nos carga a nosotros. Las religiones quieren convencer a la humanidad, amén, de que Dios, amén, solamente puede estar en un cierto lugar. Quieren convencer a la humanidad de que tienen que ver a algo o a alguien para que Dios esté. El Evangelio de Jesucristo es lo contrario. Contemplamos algo que no podemos verlo. Contemplamos al Espíritu Santo sin poder verlo, pero lo sentimos que está en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, que está con usted donde usted esté, siempre y cuando en obediencia a la palabra de Dios. Porque no le voy a decir que va a ir con usted en cualquier lugar. ¿No me acuerdo? Va en un lugar donde no está bien, no cree que el Espíritu Santo esté con usted. Entonces no puede ir en cualquier lugar. Solo va a ir cuando estemos nosotros obedeciendo la palabra de Dios. Eso no quiere decir que no esté con nosotros. Él solamente se hace a un lado. Cuando nos metemos en situaciones que nada que ver con las cosas de Dios, el Espíritu Santo se hace a un lado. Y ahí nosotros vamos con nuestra propia cuenta. Ahora preguntemos por qué muchas veces nos salen mal las cosas entonces. Porque el Espíritu Santo no va con nosotros. Gloria a Dios. Solamente va, amén, en donde es en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Bueno, empecemos en esta mañana con el estudio, amén, ya que leímos aquí en Mateo. Es muy interesante. Alguien dirá, ¿y por qué vamos a ver eso, hermano? Bueno, ni yo lo sé, hermano. Amén. Mire cómo empieza, dice, hablando aquí Jesús, amén, en el Evangelio de Mateo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Alguna vez usted ha oído esta palabra, hermano? Muchas, ¿verdad? Y muchas veces también lo hemos utilizado.
Pero realmente, ¿qué quiere decir esta palabra? Realmente, ¿qué quiso decir Jesús al hablar o al enseñar, amén, a sus discípulos? Porque normalmente agarramos los versos, amén, y no leemos el contexto. El contexto, amén, es no solamente quedarnos con el versículo 1. Porque si leemos el versículo 1 inmediatamente, lo que vamos a entender rápido es lo que hemos entendido siempre. Usted no tiene derecho de juzgarme. ¿Ya me entendió? Rápidamente utilizamos esto cuando nos sentimos acorralados, cuando se nos está señalando algo. La Biblia dice que usted no me juzgue, porque conforme usted me está juzgando, lo vamos a juzgar a usted. ¿Ha oído eso? Eso se usa comúnmente, hermano. Por eso hay que tener mucho cuidado, amén. Y eso es la responsabilidad mía en este momento, de enseñarle a usted qué quiere decir, qué quiso decir Jesús acá, qué es lo que Él está enseñando. Porque inmediatamente, si solamente agarramos el versículo 1, lo entendemos rápido, amén, que no se puede juzgar a nadie. Le pregunto en esta mañana, ¿qué cree usted? ¿Se puede juzgar o no se puede juzgar? ¿Qué dicen los demás hermanos? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede juzgar? Ya se puso nervioso. Y yo estoy más nervioso que usted, hermano. Porque yo no estoy en cualquier lugar. No estoy ante un público para contarle chistes. Estoy en un lugar en donde es sagrado. Amén. Entonces, empecemos. No juzguéis, dice, para que no seáis juzgados. Si nos quedamos ahí, inmediatamente entendemos que Jesús está diciendo, no juzguen. Pero realmente eso quiso decir Jesús, porque si eso quiso decir Jesús, entonces no se puede enjuiciar a nadie. Si eso quiso decir Jesús, entonces todo se vale, entonces. Si alguien comete pecado, entonces no lo vamos a juzgar, no lo vamos a enjuiciar. Si alguien hace algo indebido, entonces no se le puede decir nada, porque la palabra dice, amén, que no juzguéis. Por eso, para interpretar la palabra de Dios hay que tener mucho cuidado. Si solo extraemos un verso nada más, estamos extrayendo lo que nos conviene, y muchas de las veces como seres humanos y como iglesia del Señor solo extraemos lo que nos conviene. Esto se oye mucho de gente cuando se siente acorralado, cuando le es señalado el pecado, amén, porque la Biblia, amén, déjeme decirle que no encubre el pecado. En ningún momento la palabra de Dios expone el pecado. ¿Y qué es exponer el pecado? Enjuiciar. Pero si leemos aquí, entonces ¿la Biblia se está contradiciendo? No, la Biblia nunca se contradice. Los que se contradicen son los hombres, son los humanos, que extraen lo que les conviene, que enseñan lo que les conviene. Pero hay que leer el contexto entero. ¿Qué quiso decir Jesús? Porque si empezamos a analizar, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces Jesús está diciendo que no hay que enjuiciar, pero lo voy a invitar que brinquemos ahí 7:6, para que nos salgamos de eso, y al rato voy a abrir, amén, para que usted pregunte, amén, si tiene pregunta. Tenemos el versículo 6, estamos en capítulo 7, verso 6, mire cómo dice el 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Analicemos bien. Yo sé que usted piensa, hermano. Se ve que no piensa, pero piensa, hermano. ¿Qué encuentra usted ahí que está haciendo Jesús? O lo que está diciendo Jesús. Jesús nos está invitando a discernir. ¿Y qué es discernir? Buscar qué es lo bueno y lo malo. En otras palabras, vamos a juzgar. Jesús aquí está enseñando que vamos a juzgar. ¿A juzgar qué? Dice, no deis lo santo a los perros,
ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Vamos a enjuiciar entonces, vamos a poder, se utiliza esta palabra, discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo agradable y desagradable. Pero si regresamos atrás, dice, no juzguéis, pero Jesús aquí nos está invitando a juzgar. ¿Me están entendiendo, hermano? Yo sé que ahorita todavía no se sienta sobre la tierra, todavía está en el aire, diciendo, pero ¿cómo? Vamos a ir despacio. Le voy a dar otro verso, amén. Gloria a Dios acerca de juzgar. Mire, dice, amén, brinquemos ahora, ya vimos el 6, vayamos ahí mismo 15, 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? ¿Qué estamos haciendo cuando le buscamos fruto en un árbol? Estamos juzgando. La uva le vamos a ir a buscar uvas, porque eso esperamos. Al naranjal le vamos a ir a encontrar naranjal, amén. Eso es lo que dice Jesús aquí, nos invita, amén, a guardarnos de los falsos profetas, dice, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo vamos a saber si alguien viene realmente como hijo de Dios a predicar? A través de escuchar y prestar oído y poder juzgar y discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Me están entendiendo, hermano? Entonces, al punto en que vamos, ¿qué cree usted? ¿Se puede juzgar o no se puede juzgar? Me tiene más asustado ahora. Le voy a decir, sí se puede. Pero ahora le voy a decir por qué, cómo y a qué punto. Porque eso es mi propósito. Si lo vamos a dividir en 2 estudios, no hay problema, vamos a dividirlo, amén, porque puede que el tiempo no nos alcance. Ahora bien, si alguien tiene una pregunta, amén. Bueno, César, está interesante el tema, ¿verdad? Porque muchas veces no es como lo tenemos bien claro. Y para eso la palabra yo creo que es lo que lugar, ¿verdad? Y entonces, hablando del mismo tema, ¿va? Por ejemplo, en Marcos 24, dijo Jesús, mirad lo que oís. Es decir, si uno solo escuchando está mal. Pero Jesús primero dice, mirad, si aquello que estás oyendo, tienes que verlo para juzgar. Y ya cuando se ve y lo llevamos a la palabra, claro, a través de la palabra se puede juzgar, no a través de un amén. Amén. Muy interesante. Porque esto, hermanos, muchas de las veces se malinterpreta y se malutiliza. Muchas veces esto se toma, hermanos, amén, como algo que a mí no me pueden enjuiciar, no me pueden juzgar, porque la palabra dice que no juzguéis. Pero lo que estamos hablando ahora mismo, hermanos, como hijos de Dios, como evangélicos y cristianos, no vamos nosotros a juzgar simplemente por lo que oímos o simplemente por lo que miramos. Porque nosotros los humanos tenemos un gran problema, hermanos, que cuando algo se nos dice, inmediatamente emitimos juicio. Yo no sé usted, pero los humanos y yo somos así. Si alguien me viene y me dice algo, un ejemplo del hermano Luis, inmediatamente yo lo juzgo. Inmediatamente. Pero como hijos de Dios, ahora bien, tenemos que madurar cuando oímos y escuchamos algo. Nunca emitir un juicio. Porque más adelante vamos a ver, y ese es el propósito, hermanos, hay una regla de oro, amén. En la física, los que van a la escuela saben eso, que todo lo que se tira para arriba, tiene que caer. ¿Ha tirado algo usted arriba y se quedó ahí arriba? No, ¿verdad? Si le ha pasado, me avisa, ¿no? Para yo ir a ver qué fue lo que pasó. Si tira una pelota para arriba, esa pelota tiene que caer. Es una ley. La ley de la física. Todo lo que se tira para arriba tiene que caer.
amén, decimos o hacemos tiene repercusión. En la vida y máximamente en el Evangelio de Cristo, todo lo que nosotros hacemos a los demás o a nuestro trato a los demás, pues así se nos va a tratar. ¿Cómo quisiera usted que fuera juzgado usted? Piense. Si en un dado caso que usted fuera llevado a juicio o fuera señalado o que se le inventara algún ejemplo, ¿cómo quisiera usted que la gente lo juzgara a usted? Yo también medito en eso. ¿Cómo me gustaría que me juzgara la gente? O dejemos la gente, ahora hablemos de la familia cristiana. ¿Cómo nos gustaría que la familia cristiana nos juzgara? Porque es fácil al oír y de... ¿Usted sabe cuál es el problema nosotros? Solo oímos, ya lo condenamos al pobre. Sí, esa cara de sinvergüenza de que yo tenía razón, yo sabía, y hasta sabía. Yo sabía, esa cara que tiene, que tenía de oír, yo ya sabía. Sí, ¿por qué no lo dijo antes entonces? Inmediatamente lo condenamos, es culpable. ¿Qué cree usted? Esa cara que tenía es culpable. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo le gustaría a usted que lo juzgara? A eso vamos a entrar ahorita. ¿Se puede? Sí se puede juzgar. Ahora bien, vamos a juzgar conforme nosotros nos gustaría que nos juzgaran. Porque Jesús aquí dice, no es que Jesús está diciendo no juzguen, no. Jesús está diciendo, porque ya vimos los dos versos y hay más, amén, donde Él dice, pueden juzgar, pueden buscar o discernir entre el bien y el mal. Porque si eso fuese, si nos quedamos con el primer verso, quedaríamos entonces que dentro de la iglesia, cualquiera que hace una sinvergüenzada no se le puede decir nada. ¿Se imagina cómo estuviera la iglesia? Hay orden. Aquí nadie puede venir y hacer lo que se le da la gana, amén. Sino que hay un orden establecido, no solamente, amén, por la moral o por la Biblia, sino que hay una ley que conocemos, la ley humana. Y más adelante vamos a ver, esas leyes fueron establecidas por Dios. Un ejemplo, usted camina con libertad allá afuera, pero hay límites, amén, donde usted no puede sobrepasar las cosas. Se lo he dicho en otras ocasiones, amén. Por ejemplo, tenemos la libertad de conducir un carro, pero en conducir ese carro, amén, hay orden, hay ley establecido. No porque yo tengo un carro y salgo volando por ahí, ¿no? Me van a agarrar, ya me van a poner en mi lugar porque estoy violentando el orden establecido. Lo mismo en la iglesia del Señor, hay orden establecido por la palabra, o sea, por Dios mismo, y por lo tanto, el que se crea listo y sobrepasa, se lo van a aplicar. Y no puede decir, no, a mí no me pueden decir nada, porque la palabra dice, no juzguéis, porque no van a ser juzgados también. Ahora vamos a entrar en el segundo, porque le dije, primer versículo es el texto, amén, el segundo es el contexto. Mire cómo dice el contexto. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. En otras palabras, ya dijimos que podemos juzgar a través de la palabra, no lo que oímos nada más, sino lo que miramos y oímos. Yo no puedo juzgar a un predicador que venga a predicar solamente con el mirar de su caminar, sino escucharlo también. Yo no puedo juzgar a ustedes que me van a decir, que el hermano Luis aquí, allá, y esto, lo otro. ¿Qué cree usted? Porque normalmente solo oímos, esto me gusta mucho, solo oímos una parte. Si oímos solo una parte, cometemos un grave error. Por eso, en la corte se oye al demandante
y se escucha al demandado. Se escucha al fiscal y se escucha al juez. Al abogado y al fiscal. Porque el juez nada más él se concentra en ordenar el orden ahí. De hecho, un juez no es el que enjuicia, si se da de cuenta. Algunos casos sí, otros no, sino que trae un jurado de 8 o de 12. Esos 8 o 12 son los que van a enjuiciar. ¿Alguna vez lo han invitado a usted? A mí me invitaron ya, me escapé. ¿Sabe cómo me escapé? Por no ser ciudadano. Y si no, ya me dejaron bailando con la más fea. Imagínense enjuiciar a alguien, hermano. Yo no quisiera estar en el lugar de alguien así. En serio. Me llega la carta 2 veces. Y si uno no va, dice que lo van a ir a traer. Y lo van a ir a encerrar allá en el paraíso. Me mandaron la primera, decía, usted fue escogido, yo no sé cómo lo hacen, amén, donde dice que usted va a ser, fue llamado para ser un jurado. Y digo, bueno, ¿y para qué me mandan a mí? Para empezar, mi personal estoy identificado. Llega la segunda, me dice, si usted no se presenta, amén, dice abajo, amén, que puede acarrearles problemas. Y después yo averiguo con alguien y le pregunto, ¿cómo es esto? Entonces me dice, ¿usted es ciudadano? No, y apenas soy ciudadano de Guatemala. Hombre, se ponga abajo, ahí tiene que decir, si usted es ciudadano, usted califica, si usted no es ciudadano, usted no califica. Gloria a Dios, no soy ciudadano. Mandé la carta para atrás, nunca más me invitaron. Porque ya estaba afligido, hermano. Imagínense que lo llamen para beneficiar a alguien. Y que yo con mi voz, una de dos, lo dejo libre o lo meto al bote. Porque ese es el trabajo del jurado. Regresemos al estudio. Ahora bien, aquí lo que podemos ver entonces, Jesús dice, porque con el juicio con que juzgáis seráis juzgados. O sea, ya dijimos, como iglesia se puede juzgar, se puede entonces discernir, se puede entonces ver lo malo y lo bueno, sí se puede a la luz de la palabra, no a nuestra manera de mirar ni de oír. El hermano citaba a Marcos donde dice, todo lo que escucháramos que miráramos también. No solo porque me cuentan ya voy a emitir un juicio. De hecho, yo no puedo emitir un juicio como oír. No puedo. Entonces se imagina entonces un jurado, solo oye nada más, viera que tal persona mató a 2 personas, ya lo oímos, culpable. No. Se está violentando el derecho de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, donde usted tiene derecho, hermano, de tener un abogado y al mismo tiempo que usted ejerce como su propio abogado también. ¿Usted sabía eso? Amén. No ha sido tomado el juicio, pero estuvo abajo hablando de que no encontró nada bien para escuchar a Pablo. Amén. Correcto. Acusando a Elisa, pero el rey Festo, creo que se llamaba, creo que el rey Agripa no encontraba nada en contra de él, y lo quería sacar de él, pero él lo dejaba ahí para que presentaran de un tribunal y le dieron la oportunidad a Pablo. Ahí sí que, como usted decía ahorita de él, a su testimonio, de que no encontraron nada, lo dejaron libre. Amén, hermano. Sí, de hecho, las leyes tienen que ver mucho con los romanos, tienen que ver mucho con los griegos, porque ellos son los que establecieron los tribunales, en donde no solamente es enjuiciar a una persona nada más y juzgarlo, sino que tenía el derecho de presentar su abogado. Y de hecho, en Estados Unidos, si usted no tiene un abogado y usted estudió abogado, usted se puede presentar a sí mismo como su propio abogado.
Eso es interesante, hermanos, de las leyes que muchas veces nosotros no sabemos, de poder enjuiciar a alguien simplemente por el oír, pero la palabra, para eso está la palabra, y nos señala y nos demuestra, hermanos, amén, como iglesia del Señor, no caer en ese error, porque muchas las veces condenamos a nuestros propios hermanos por no entender la palabra de Dios. Los mandamos al infierno, hermano. Por no entender la palabra de Dios, condenamos a la gente, amén, y les llamamos hermanos. ¿Cómo les llamamos hermanos si los estamos condenando? Muchas veces por falta de conocimiento de la palabra, pero para eso está la palabra. Sigamos viendo, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces, aquí lo que vamos a ver es ¿cómo nos gustaría, Jesús lo que quiere decir aquí, cómo les gustaría que ustedes fuesen juzgados? Porque hay personas que solamente oyen, amén, lo que la información inmediatamente dice, sí, es culpable. Pero realmente lo es. Para eso entonces, ¿cómo vamos a juzgar? Como iglesia, amén, vamos a juzgar a la luz de la palabra. Hay algo que no está claro, yo no voy a emitir juicio. Que se encargue Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Que se encargue Dios. Eso no es mi trabajo. Imagínense yo meterme en el lugar de Dios de juiciar, hermano. Yo me libre, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, lo que predicaba el hermano anoche, miramos por fuera nada más. Miramos a la gente con una actitud, pues, miramos a una persona con un buen carro, se sube en el carro, no nos saludó, creído. Orgulloso. Y peor si es cristiano y ya lo mandamos hasta el quinto infierno. Así somos. Me ven a mí pasar en la cuya y no vi, no saluda a nadie. ¿Vieron el hermano César? Creído, ya ni saluda allá afuera. Si yo voy viendo mi camino, no voy viendo la acera, hermano. Pero ya me juzgaron. Venga el pastor pasar allá manejando. No nos saludó. Qué creído el pastor. Si no lo vio. No nos habla allá afuera. ¿Cómo? Si no se dio de cuenta. Pero inmediatamente juzgamos a la gente. Amén. Sin darnos de cuenta. Ahora, ¿cómo nos gustaría que nos juzgaran? A mí me gusta siempre dar, hermanos, una duda razonable. Aquí dentro de la iglesia a veces las hermanas, Dios le bendiga, hermano, yo entretenido. Ya cuando pasó, yo me lo bendiga. No fue mi intención no contestarle, no me di de cuenta. ¿Y sabe qué pasa eso mucho dentro de la iglesia? Que la gente viene, mire, venimos cargados, tristes, ¿sabe? Dios le bendiga, hermano, pasó de largo. Ya no me habla. Otra vez no lo voy a saludar. Si la pobre viene cargada de tantos problemas, ni cuenta de Dios si lo hablaron o no lo hablaron. Hay que dar siempre, hermanos, la ventaja de la duda. Puede que no se haya dado cuenta. Pastor. Puede que ni cuenta se haya dado. ¿Sabe por qué? Somos seres humanos dentro de la iglesia con diferentes caracteres, mentalidades, temperamentos también. Algunos vienen cargados con problemas, otros vienen con problemas, otros acaban de discutir allá afuera, otros vienen peleados con los hijos. Muchas veces que me traen la mente exacto dentro de la iglesia, hasta aquí es que el Espíritu Santo nos une cuerpo, alma y espíritu. Porque muchas veces solo entra el cuerpo, hermano. ¿En serio? Todo el cuerpo viene, está muerto, hermano, no. Cae de rodillas y hasta ahí llega el alma, llega el espíritu, su ser, y se acuerda, ya estoy en la iglesia. Sí, todo el cuerpo venido. Me gusta mucho el pastor, siempre dice, recoge, dice, su alma. No sé si usted le pone atención, hermano. ¿Ha escuchado, hermano? Recoge su alma, dice, su mente. Porque muchas veces solo el cuerpo está, y muchas veces nos pasa esto, nos saludan, solo el cuerpo entró, no estaba el alma, ni la mente.
ha oído gente que deja niños en el carro, hermano? Ojalá que aquí en la iglesia no pase, hermano. ¿Cuántos niños no se mueren en el año en Estados Unidos por padres y madres? Más los padres, hermano. Y ni se acuerda de los hijos, deja ya encerrado en el carro. Ese padre solo el cuerpo andaba al pobre ahí, mente y corazón no estaba ahí porque ni se acuerda de los hijos. Y lo mismo nos pasa a nosotros como iglesia del Señor. Y muchas veces juzgamos a nuestros hermanos. Amén. Pero debemos de entender, si podemos, sí, pero aquí explica, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. O sea, si yo voy a enjuiciar a mi hermano, tengo que tenerle misericordia, compasión. Por eso cuando alguien es llamado, escúcheme bien, un pastor cuando disciplina a alguien, ¿usted cree que el pastor está contento de disciplinar a alguien? Le pregunto a usted como madre y padre, ¿usted está contento de corregir a sus hijos? Yo no, hermano. A mí me duele primero, pero tengo que hacerlo. Lo mismo un líder, un pastor, cuando disciplina a alguien, le duele a él más que el que va a ser disciplinado. Porque no queremos eso, pero hay que hacerlo. Alguien lo tiene que hacer. Y ese alguien ha sido puesto y tiene que hacerlo. Amén. Entonces dice, vamos a ir a ver otro hermano, amén, un poco más claro, porque me gusta mucho, hermano, lo que dice acá. Vayamos a Lucas. ¿Tienen Lucas ahí, hermano? Vayamos a Lucas 6:37. Que Lucas también habla de esto y explica un poco más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Lucas 6:37. Leemos y dice de esta manera: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Paremos un poquito. Otra vez. Las mismas juegos de palabras. Amén. O sea, vamos a enjuiciar o vamos a juzgar como nosotros nos gustaría que nos juzgaran. Un ejemplo, a mí me gustaría, amén, que me juzgaran correctamente, que se pongan un momento en mi lugar. Un ejemplo, cuando usted está pasando por enfermedad, donde no tiene deseo de orar, ni cantar, ni alabar a Dios, y lo ve inmediatamente, lo busca y dice: ese hermano viene de malas ganas, ese hermano no tiene ganas de cantar. Pero ¿qué es lo que realmente le está pasando? Nos hemos preguntado eso. O muchas veces miramos a nuestros hermanos que dejan de venir por un tiempo o no vienen en un culto. Inmediatamente emitimos un juicio. Pero ¿cómo nos gustaría que nos juzgaran a nosotros? Por ejemplo, me pongo yo en el lugar suyo. Si yo no vengo en un culto, ¿tendría razones? Puede que tenga razones suficientes para no venir. El que entiende va a decir, va a orar, más bien, va a orar y va a decir: Dios, ayuda al hermano, no vino, no sabemos cuál es la razón, pero ayuda. Eso es cuando alguien entiende, pero cuando alguien no entiende, este hermano en la playa tiene que estar ahorita. Hijo del diablo, allá tiene que estar. Quizás un problema familiar, quizás esté en el hospital, quizás esté en cama, no sabemos. Pero ya emitimos el juicio, hermano. No está bien. Y cuando emitimos un juicio así, tenemos problema con Dios, porque ya hemos juzgado a nuestra manera, no a la manera de Dios, no como Dios quiere ver. Pero sigamos viendo, dice, escuche bien. Aquí donde viene lo que le estoy diciendo: dad y se os dará. Medida buena y apretada, remecida y rebosando serán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. En otras palabras, si yo juzgo bien, me van a juzgar bien.
Es una ley. Si yo voy a tratar bien a usted, hermano, como hermana, hermano, los voy a tratar como mis hermanos, tarde o temprano eso se me va a regresar. El mundo le llama karma. Amén. Que todo lo que usted hace se le regresa. Por ejemplo, si yo juzgo bien, lo que Jesús dice aquí es que si ustedes juzgan bien, pues mire, ¿cómo dice? Den, dice, o dar, dice, y se os dará. O sea, les van a devolver, pero escuche bien, dice, medida buena. O sea, si juzgamos bien al juicio de Dios, nos van a juzgar correctamente también. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a mí me tratan mal a él? E incluso los que no son cristianos me tratan mal. Y los de la iglesia, peor me tratan. Yo le pregunto, o pregúntese, ¿cuál ha sido su trato con los demás? ¿Cómo ha sido su trato? ¿Ha sido benevolente? ¿Ha sido bondadoso? ¿Ha sido misericordioso? Porque eso se le devuelve. Y aún más dice en Marcos 4:24. Amén. Es decir, nos devuelve la misma medida. Es decir, si jugamos mal, nos van a medir pues la misma medida y aún más. Es decir, que hay un énfasis. Hay ribetes, dicen en madre. Y si quiere lo leo, dice. Léalo, hermano. También mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Más claro ni el agua, ¿no? O sea, si nosotros juzgamos mal, pues nos van a echar una medida más de lo que nosotros juzgamos. Y esa es la pregunta de muchas veces que hay gente, hermanos, amén, que lo tratan mal en muchos lugares, amén. Pero la pregunta sería, ¿cómo ha sido su trato él? Porque normalmente nos gusta que nos traten bien, ¿estamos de acuerdo? A mí me gusta. Pero ahora me corresponde a mí responder. Por ejemplo, si aquí dentro de la iglesia alguien comete un pecado, ¿cómo lo tenemos que tratar? Como hermanos y como nos gustaría que fuésemos tratados. Bienvenido, pase adelante, siempre. Gocémonos hoy. Pero hay personas que han llegado al punto, ya no le hablen. La Biblia dice que hasta la ropa contamina. Ese es otro tema también que sería bueno tocarlo. Que Pablo no se estaba refiriendo, hermanos, amén, de la iglesia, amén, sino a aquellos que tenían una mente corrupta, que habían desviado de la fe a los hermanos. A eso se refería Pablo, no eran los que habían pecado. Pero cuando no se entienda, aléjese, hermano. Ese hermano hasta la ropa contamina, hermano. Ni lo deje entrar en su casa. Eso dice la Biblia. Ahora le pregunto, cuando el día que usted comete un error, ¿cómo lo van a tratar a usted? Ese es el punto, hermano. No es que no podamos juzgar, podemos. La Biblia dice que podemos, justo juicio delante de Dios. Pero ahora bien, ese juicio, hay una medida, amén, que yo voy a tratar a mi hermano como que yo quisiera que me tratasen. Porque sabe una cosa, todo en esta vida da vueltas. No es que yo le deseo que va a pecar, no es que yo le deseo que le va a ir mal, no, pero todo en esta vida da tantas vueltas la vida, que hoy estás arriba, pero mañana puedes estar abajo. El que está abajo mañana va a estar arriba. Y lo mismo sucede dentro del ambiente de Dios, hermano. Yo estoy bien, pero de aquí a un año, ¿cómo voy a saber yo cómo voy a estar? Hay momentos duros en la vida, claro que hay momentos duros. Llega lucha, llega prueba, llega tentación, claro que va a llegar. Ahora estoy bien, pero mañana ¿cómo voy a estar? Eso debemos de pensarlo, hermanos, antes de emitir un juicio. No es que la Biblia no nos enseñe. No estoy diciendo también que no se señale el pecado. Cuidado con eso, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que juzguemos entonces, amén, con justo juicio. Ese es el punto. Hay un punto aquí, amén, muy interesante, amén, gloria a Dios.
Dice, además del mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás, no significa que todas las acciones sean igualmente morales y que la verdad sea relativa. Dice, la Biblia claramente enseña que la verdad es objetiva, o sea, busca un objetivo. Dice, amén, eterna e inseparable del carácter de Dios. Cualquier cosa que contradiga la verdad es mentira, pero desde luego llamar algo mentira es juzgarlo. O sea, eso es lo que se hace. Si hay algo que no está bien, juzgamos en decir, esto es mentira. ¿Qué estamos haciendo? Juzgando. Pero eso es a la luz de la palabra de Dios, porque Dios es verdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dios es verdad o no es verdad? Es verdad. Por lo tanto, si nosotros, amén, decimos a la mentira verdad, nos estamos saliendo de Dios y nos estamos haciendo a favor de la mentira. Y ser favor a la mentira, estamos caídos de la gracia de Dios. Entonces, cuando emitimos un juicio, debemos, amén, escuchar, mirar y entender nuestra condición humana. Que mañana puede que nos toque a nosotros lo que estamos diciendo. Porque esta palabra es para todos. Si yo no muestro misericordia con usted, yo no voy a esperar misericordia. ¿Está entendiendo? Si yo no le muestro, hermanos, compasión a usted, yo no voy a esperar compasión. Por eso hay gente que se levanta, amén. Puedo decir que muchas veces Dios lo puede usar, porque yo he sembrado mal. Santiago dice, todo lo que sembramos, vamos a cosechar. Si usted comete un error y yo vengo, usted nos induje del diablo, ya ni le hablo, no lo dejan ni entrar, hasta la ropa contamina. A la larga, amén, eso se me va acumulando a mí. Y me va a llegar mi momento. Y voy a pagar 1,5. 1,5, porque dice rebosando. O sea, si a mí, yo medio maltraté a la persona, a mí me van a maltratar por completo. ¿Sí? Porque, mire, por eso el cristiano tiene que entender y frenar la lengua cuando oye algo. Porque este no tiene límite, hermano. Yo si se junta con alguien más que le gusta hablar de los demás, en la prédica se aburre, pero en esas pláticas no se aburre. ¿Sabía usted eso? Sí, ¿verdad que es verdad? Sí, es verdad. Y empieza. No. Yo tengo, amén, siempre esta forma de pensar. Tengo que meditar y pensar lo que voy a decir. Los viejitos de antes tenían un dicho, yo sé que usted lo ha oído. Nunca hable de más, porque usted tiene los suyos. Amén. Lo que le están diciendo es que no esté hablando porque a usted le vienen unos detrás también que saber cómo se van a comportar. Porque muchas veces miramos a los demás. Miramos los hijos del hermano, de la hermana, la familia del hermano, la mujer del hermano, el marido del hermano. Miramos a todo el mundo, hermano, y empezamos a soltar el veneno. Pero no nos fijamos, hermanos, en que traemos unos chiquitillos también detrás. Y que nos van a sacar la vergüenza si no nos vamos a controlar. Hay padres y madres que preguntan, ¿qué estaré pagando, Señor? Acuérdense, hermano, que hablamos. ¿Qué pecado he hecho yo? No hay pecado, pero va a soltar la ley. Ahora aguántese. Por eso hay que pensar, hermanos, amén, cuando hablamos. No es que no se puede, amén. ¿Sabe una cosa? La Biblia, amén, le llama pecado a lo que es pecado, mentira a lo que es mentira, verdad a lo que es verdad. La Biblia no lo encubre. Amén. Por ejemplo, hermano, cuando David pecó, ¿verdad? Cuando David pecó, no se podía pasar por algo. No. Y mismo David comenzó a dar su respuesta, a dudarse. Porque si me da tiempo amén. Para leer. Correcto. Por ejemplo, 2 de Samuel, capítulo 12,
versículo 5, voy a saltar bastante. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 cantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, aquí en el juicio: tú eres aquel hombre. Es decir, lo señaló, dijo: tú eres aquel hombre. Pero antes él estaba pensando que era otro hombre. Juzgando. Juzgó y él era para el juicio. Amén. Y eso es lo que nos pasa. Que juzgamos a los demás sin pensar en nuestra condición. O sea, antes de juzgar entonces, amén, pensemos en nuestra condición. Con esto no estoy diciendo que no se pueda señalar. No estoy diciendo eso, hermano. De hecho, para eso hay líder, para eso hay pastor, hay ministro, hermanos, quien se encarga, amén, de ordenar y enjuiciar y disciplinar a quien hay que disciplinar. No estamos asolapando ni tapando pecado, de ninguna manera. Mire lo que pasa aquí, lo que le leyó el hermano, amén. David pensando, porque eso es lo que nosotros tenemos los hombres. Delante de los hombres muchas veces fingimos. A un artista le preguntaron acerca de la verdad de su familia. Le dije: ¿qué quieren que yo les diga a los medios? Si yo fuera mentiroso, yo les voy a decir lo que ustedes quieren oír. Y sabe que como iglesia muchas veces venimos aquí y fingimos: hermano César es un tremendo orador. Cuando oran, hombre, yo siento la presencia de Dios. La pregunta es: ¿eso es verdad? No. Dios va a respaldar a su iglesia, no porque yo esté aquí. Yo puedo venir aquí y parar y ser un gran orador enfrente de usted, pero la realidad es así mi vida en mi casa. Es lo que pasa con las familias. Hay familias que se presentan: no haga ninguna bulla, siéntese muy bien. Y hacen todo lo contrario. O muchas veces fingimos tener una familia perfecta. La esposa perfecta, el marido perfecto, los hijos perfectos. ¿Ese es real? Ni el diablo se lo cree. Porque no es así. No es verdad. Tenemos defectos. Yo no puedo decir que no tengo, los tengo. Y usted lo ha visto. No me ha visto enojado. Ay, se va a arrepentir, hermano. Me ha visto nada más por fuera, hermano. Me ha visto porque estábamos en congregación, hermano. Me llega a ver de verdad como soy realmente, me va a mandar al infierno, hermano. Porque cada uno tenemos un temperamento que aún ni nosotros mismos nos conocemos como humanos. ¿Le ha pasado alguna vez que ha dicho algo? Cuando pasó, dice: ¿yo fui capaz de decir eso? Porque mire, el hombre y la mujer, cuando se deja dominar por la ira y el enojo, agárrese. Eso de danzar en el espíritu queda allá en la esquina, hermano. Eso de hablar nuevas lenguas está en mí, hermano. Porque muchas veces es lo que pasa a David. Cuando le presentan esto y él dice: a ese hombre se merece hasta la pena de muerte y que pague hasta la 4ª parte del animalito. Porque según él, nadie sabía eso. Nadie. Y de hecho, todos los que estamos aquí, nadie sabe cómo somos. Porque cuando nos preguntan: ¿qué piensa usted del hermano? ¿A qué hizo eso? No, hombre, se merece una disciplina, hermano. De 5 años si se puede. Eso es porque ya sabemos el pecado del hermano, el pecado de la hermana. Ya lo sabemos. Ahora, ¿y qué hay de los suyos? ¿O de los míos? A David aquí lo tenía bien escondido. Pero cuando Natán llega, le presenta el cuadro, amén. Usted ya se sabe la historia. Y él emite un juicio inmediatamente. Se merece la muerte. Ahora viene él y le contesta: ¿sabes qué, David? Tú eres ese hombre.
Antes de enjuiciar, preguntémonos cuáles son los míos. Por lo menos del hermano ya sabemos, ya lo vi, Señor, y los míos. ¿Tenemos o no tenemos? Tenemos. Porque hay otro problema. Cierto. Tenemos otro problema. Que pensamos muchas veces como el hermano que hizo eso es pecado. Pero como yo no estoy haciendo eso, yo estoy bien. Y yo no tengo pecado. De hecho, si decimos, dice Juan, que si no tenemos pecado, hacemos a él mentiroso. Porque el que dice que no tiene pecado es que ya es perfecto. ¿Hay alguien perfecto aquí? Nada. Amén, hermano. Es cuando aquellos que trajeron a la mujer adúltera Amén. venían con todo lo que dice la ley, ¿sí? Pero lo que no saben que la ley también era para ellos, no solo era para la mujer adúltera. Entonces Jesús nada más le da una pequeña receta ahí, ¿qué dice la Biblia? Todos salieron huyendo porque sabían que si Jesús iba a aplicar la ley, también a ellos se les aplicaba. Entonces mejor, más vale que aquí fue Dios, que también aquí los cristianos también. Entonces por eso es. Y si vemos aquí al profeta que le habló a David, lo hizo con misericordia, con amor, porque hasta una parábola bien bonita se lo trajo. No le vino a decir, tú eres hijo del diablo, David, Amén. que tú me fallaste a Jehová, sino que con parábola todavía. Por eso es que David quería ser cristiano, que con amor y misericordia fue cristiano. Entonces, eso es lo que es la palabra, el amor de nuestro Señor Jesucristo es así. Pero como nosotros seres humanos nos gusta hablar así rápido, pero el Señor Jesús ahí nos enseña la misericordia, que sí es difícil, pero con misericordia, porque se ofició a la mujer con amor. Amén. Gracias, hermano. Bueno, César, Amén. un ejemplo acá también, porque si podemos ver otro punto más, de que en este juicio solo traían a la mujer. No traían Al tipo. no, a él lo dejaron. Entonces tenían que oír del otro lado también. Y es lo que pasa muchas veces, es lo mismo caemos, que solo escuchamos una parte, y ya que escuchamos esa ya venimos. No, hay que escuchar la otra parte, ¿verdad? Porque si escuchas solo una parte, entonces solo de él va a contar lo que le favorece. Lo bonito, nada más, y el otro le quedó hecho pedazos. No, hay que ir al otro lado a ver qué dice. Y después juntarlos ahí a los dos. Amén. Esto es, hermano, esto es muy interesante, amén, porque todo esto, amén, nos damos de cuenta de que la palabra nos enseña, pero el problema es que muchas veces nosotros no le ponemos cuidado cuando escuchamos algo. Cuando escuchamos algo, inmediatamente entonces oigamos, escuchemos, porque es válido. Pero también escuche la otra parte. Escúchelo. Porque si a mí me enjuiciaran, a mí me gustaría que escucharan al que me está demandando, pero también que me escuchen a mí. Tengo derecho. Por eso, hermano, cuando la iglesia hace, amén, un juicio, una disciplina, escuchamos a ambas partes. Escuchamos al lado demandante, al lado, amén, demandado, y llegamos a la conclusión, porque no podemos nada más escuchar un solo lado. Y tampoco nos vamos a enjuiciar, amén, con una actitud de orgullo y vanagloria. No. Lo que decía el hermano Mario, amén, Natán llega, amén, a demostrar el amor de Dios, no con palabras, no con grosería, no con ofensa, no, porque eso no nos lleva a nada, nos va a llevar a discusión y a pleito, sino que lo que Natán llevaba en ese momento era llegar y tocar el corazón de David. Porque ese es el propósito de una disciplina. El propósito de la disciplina no es que el hombre se vaya, la mujer se vaya de la iglesia. No, al contrario, que sienta el amor de Dios en el corazón, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, amén, hacia su vida. Y de esa manera él siente ese amor de tal manera que en lugar que se vaya, se quede. Pero cuando no se hace así, utilizamos nuestro pensamiento, nuestras propias ideas, y ahí la gente en lugar de quedarse se va. ¿Por qué se va? Porque no sintió el amor de Dios. Obviamente una disciplina, amén, dice Pablo, no es motivo de regocijo, no, pero que siente el amor de Dios.
Amén, que sienta eso, que diga, así como me hicieron a mí, me gustaría hacerlo a otro también. Juzgarlo con misericordia, con amor, con bondad. Termino. Vamos a tener una segunda parte. Cerramos con esto. Entonces, ¿podemos juzgar? Podemos juzgar. A la luz de la palabra, sí. Pero vamos a juzgar como nosotros nos gustaría que nos juzgaran. No a la primera. Y ahora que mi hermano así, sí, me meten a la cárcel. No. Escuchemos la otra parte. Segundo, misericordia. Demostrarle que Dios lo ama. Y para demostrarle que Dios la ama, nosotros tenemos que amarlo. Porque no vamos a decirle, Dios te ama, pero nosotros tenemos actitud de orgullo. No. Dios te ama y nosotros también te amamos. Yo sé que vamos a ir pensando, hermano. Vamos a ir meditando. Y ese es el propósito de la palabra. Meditar. Y que Dios trabaje en nuestro corazón. Que cuando llegan estas situaciones, en lugar de decir un montón de cosas, vamos de rodillas y clamar por esa persona, ese hermano, esa hermana, esa familia, ese hogar, ese matrimonio. Vamos a orar por ellos. Al mismo tiempo que estamos bendiciéndolos, nos sentimos en paz nosotros también. Venimos a la casa del Señor, vamos a levantar nuestras manos limpias, sin haber alzado algo en contra del hermano. La respuesta de Dios, vamos a sentir su presencia. Pero si vamos a criticar y vamos a decir un montón de cosas, ¿cómo vamos a venir y a decir que amamos a Dios y tenemos las manos ya manchadas? Entonces no hay bendición por algo que podemos corregir a la luz de la palabra del Señor. Dios me lo bendiga, hermano. Sigamos adelante. Una segunda parte para el próximo domingo. Vamos a analizar un poco más. Puesto de pie.